Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que cada día participamos de este estudio que hemos empezado ya hace 3 meses. Estamos ya estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 42 y estamos estudiando ahora acerca del pecado, de la injusticia, porque nuestro estudio es acerca de la justificación por la fe. Entonces necesitamos también estudiar acerca de la injusticia. Es el tercer estudio que vamos a hacer del pecado o de la injusticia. En otras palabras, necesitamos estudiar la doctrina del pecado. La doctrina del pecado explica el plan de salvación. Y necesitamos profundizarnos en el estudio de la injusticia del pecado para realmente ser liberados completamente del pecado. Hoy en día, el mundo religioso entiende el pecado en una forma muy superficial, muy breve, muy incompleta, inexacta, podemos decir. Y solamente se basa en la Biblia, en 1 Juan 3:4. Como hemos leído, el pecado, dice, es transgresión de la ley. Y sabemos que hemos estudiado ya de que la ley de los 10 mandamientos fue dado para seres pecadores. Dios, dice, adaptó esa ley para los seres pecadores. Entonces, esa ley solamente muestra los actos, los hechos. Y nosotros necesitamos ir más allá. El pecado debe ser comprendido en 4 dimensiones o en 4 áreas. Lo que la ley de los 10 mandamientos nos muestra es los actos que son ya la parte final del pecado. Pero la ley del amor, la ley original en el cielo, cuando esa ley, dice, es escrita en el corazón, en la conversión, entonces esa ley nos va a mostrar o nos va a juzgar el pecado, que implica también manifestarse en los sentidos. Jesús dijo, si nosotros miramos, dice, si nosotros vemos, dice, algo que nos atrae, entonces ya para Dios es pecado ya. Y aún el pecado comienza en los pensamientos, en la imaginación. También los malos pensamientos y la mala imaginación es pecado también para Dios. Y a la final llega a la fuente. La fuente del pecado está en el corazón. Ahí está la raíz. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2 dice, el pecado, dice, está depositado en el corazón. El ser humano está, dice, atestado de todo pecado. Y del corazón salen los malos deseos, las concupiscencias. Así que entonces, para el ser humano solamente pecado es algo superficial, el acto, el hecho. Pero para Dios, el pecado, como hemos visto hasta aquí, es desacuerdo con Dios, es enemistad con Dios, es rebelión a Dios, perder la confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 14:23 dice, pero el que come dudando se condena, porque no come con fe, pues todo lo que no es de fe es pecado. Así que todo lo que el hombre pueda realizar, aún los mejores actos o aún los actos malos también,
entonces es sin fe. Necesitamos fe. Y todo el que tiene fe, entonces la fe le lleva a una entrega completa al arrepentimiento, a un nacimiento nuevo. Ahora ya el creyente es creyente, o sea, vive por fe. El justo vivirá por la fe. Eso es lo que estamos estudiando. Así que el pecado para los seres humanos pensamos que es muy simple, muy sencillo. Solamente es incumplir una norma, desacatar un mandato o infringir una ley. Pero para Dios hemos dicho que el pecado comienza en el corazón, en la mente y se muestra en los sentidos y a la final se consume el acto. Así como Satanás hemos visto en el cielo, Jesús dijo desde el principio, Satanás dice, ha sido homicida. También, Caín también, desde el principio, cuando empezó a no creer en Dios y a confiarse en sí mismo, ha sido homicida y a la final mató a su hermano. Así el pecado entonces debe ser estudiado en su amplitud, en su profundidad, para que pueda ser desalojado, desarraigado completamente del ser humano, lo cual es el objetivo del plan de la salvación. Entonces nosotros necesitamos tener esa plena confianza de que solo Cristo puede solucionar el pecado en el ser humano. El ser humano trata de solucionar el pecado con leyes. El mundo está lleno de leyes. Cuanto más leyes han aumentado, la maldad, el pecado aumentó en el mundo. El mundo está lleno de pecado. Entonces, no se soluciona el pecado con leyes. La solución está en la ley original, en la ley de amor. ¿Y quién es la ley de amor? Es Cristo. Cristo es amor, Dios es amor y el ser humano necesita aceptar a Cristo. Vamos a leer en Lugares Celestiales, página 148, nos dice así: como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepiente y convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Así que todo ser humano en este mundo hemos nacido sin acepción de ninguna persona, todos en general hemos nacido pecadores. Tenemos naturaleza pecaminosa. Por la desobediencia de Adán, todo ser humano es transgresor de la ley, vendido al pecado. Hemos nacido con un corazón egoísta. Hemos nacido con una mente carnal, con un corazón lleno de pecado. Entonces, ahora la solución no es una corrección externa, entonces, sino necesita el pecado eliminar desde su raíz. Por eso aquí la solución dice: pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. Así que si el ser humano llega a obedecer, dice, perfectamente la ley, ahora sí puede ser justo o justificado. Pero como el hombre no puede llegar a esa obediencia perfecta, entonces solamente, dice, mediante la fe en Cristo es posible una obediencia perfecta a la ley de Dios. Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de Satanás a menos que acepten
a menos que acepten, dice, la expiación hecha para ellos en el sacrificio vicario de Cristo, quien es nuestra expiación. Así que todo ser humano hemos nacido pecadores, pecadores por herencia. Pero, como hemos visto, Dios no nos condena por eso. Dios dice nos va a condenar por pecado por elección. Si nosotros ahora, conociendo todas las cosas, elegimos el mal o servir al mal o obedecer a Satanás, quien es el autor del pecado, entonces seremos culpables, pero no por nacimiento. El pueblo judío no entendía esto. Ellos mezclaban el pecado y no podían comprender el asunto del pecado. Por eso, cuando Jesús estaba en esta tierra, le trajeron a un hombre ciego de nacimiento, a un judío ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús, maestro, le dijeron, este que ha nacido ciego, ¿por qué ha nacido ciego? ¿Eres culpable o sus padres son culpables? ¿Y Jesús qué respondió? Jesús les dijo, ni él es culpable, ni sus padres tienen la culpa. Él ha nacido así, dice, está aquí, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, este ciego no era culpable ni él, ni sus padres, sino era por herencia. El pecado entró por un hombre y pasó por todos los hombres. Y todos los hombres sufren las consecuencias. Entonces, la consecuencia del pecado por herencia que todos nacemos, por eso hay dolor, hay sufrimiento. Por eso hay enfermedades y el ser humano tiene que morir de la muerte física. Pero mientras, ahora el ser humano va a ser culpable por elección. Ahora ya conociendo qué es pecado y qué no es pecado, si elige pecar, dice, si elige actuar sin fe, no acepta el plan de salvación, no acepta a Cristo, no acepta la vida nueva, no acepta justificación, y ahora pues vive una vida de pecado, entonces será condenado a muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces será condenado con la segunda muerte. La segunda muerte viene después de 1000 años. Primero, Cristo tiene que venir a este mundo y en la tercera venida prácticamente recibirá la segunda muerte. Es una segunda muerte, una total desesperación. No hay regreso de la segunda muerte. Veamos entonces qué dice la Biblia acerca de los seres humanos, cómo consideran el pecado. Vamos a leer en San Juan capítulo 8, verso 3 vamos a leer hasta el verso 10. Dice así, tenemos aquí un caso que le presentaron a Jesús de pecado. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, dicen. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. Ahí está. Entonces, para los judíos, para los seres humanos, hoy en día también para los religiosos, el pecado es tomar en el acto a la persona, cuando ya cometió el acto. En este caso, el acto del adulterio. Puede ser el acto del robo, el acto de la mentira, qué sé yo. Entonces, para el ser humano y para los religiosos, el acto solamente es pecado.
Esa es la religión barata de este tiempo. La religión que no lleva a la salvación. La religión que no libera del pecado. Porque si el ser humano entiende hasta ahí nomás de que pecado es un acto, entonces pues fácil. Acepta superficialmente, nominalmente a Cristo, acepta ir a la iglesia, acepta orar, acepta cantar, acepta asistir a los cultos y acepta cuidarse de no cometer los actos. Pero eso es un engaño. El ser humano se engaña, dice, porque eso no es todo el pecado. Como dijimos, eso es decir que un ciego que dijo que el elefante era como un poste, solamente porque con su mano agarró el pie del elefante. Pero el elefante no es un poste, el elefante es un animal completo, tiene muchos miembros. Así es el pecado. Necesitamos conocer el pecado en una forma completa. El pecado no solamente es el acto es el final ya, lo externo, lo superficial, algo simple que no parece tan grave. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento nomás nos dice de que el pecado en el libro del Levíticos encontramos. El pecado, dice, contamina, es inmundicia. Todo, por ejemplo, el que tocaba un muerto, quedaba contaminado. Necesitamos entonces estudiar el pecado en su profundidad. Veamos ahora qué pasó con este asunto y con Jesús, que era el Maestro, el Salvador del mundo. Le dijeron ahora los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. En la ley, dice, Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Así que entonces, ¿qué dijeron los fariseos, los doctores de la ley? En la ley de Moisés, o sea, en la ley de los 10 mandamientos, dice. ¿Cuál era la paga o la condenación o el juicio que se decretaba contra estos actos cometidos? Dice, era apedrear. Y le dijeron a Jesús ahora, ¿tú qué dices? Porque Jesús nunca daba sermones de la ley de los 10 mandamientos, no encontramos. Solo cuando le preguntaban o cuando había necesidad de responder, respondía, ¿no? ¿Y Jesús qué les dijo? Jesús no les dijo nada. Primeramente comenzó a escribir, dice, en el suelo. Y bueno, la Biblia no dice qué escribió, pero muchos que trataron de buscar la razón, de tratar de entender este asunto, muchos dicen de que Jesús comenzó a escribir los pecados de ellos, pero no sus actos, sino lo que ellos tenían en el corazón, en su pensamiento, el odio que tenían ellos, y los malos deseos que tenían ellos, los malos sentimientos, las malas inclinaciones que ellos tenían. Jesús escribió, dice, en el suelo. Y ellos leyeron eso. Y ahora, ¿qué pasó? La Biblia dice, al oír, dice esta palabra, el que está sin pecado tire la primera piedra. Acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos
y quedó solo Jesús y la mujer. Así que cuando Jesús, que era la ley original, la ley real, la ley viviente, Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Frente a esa ley de amor, entonces fueron juzgados ellos, fueron acusados, ellos eran pecadores, porque su corazón estaba contaminado de pecado, de egoísmo, de amor al mundo, amor a Dios. Ellos tenían pensamientos de envidia, de avaricia, pensamientos de rencor, de ira contra Cristo y contra los hermanos. Así que entonces ellos tuvieron que irse ya. Pero en estos casos entonces nosotros necesitamos comprender el asunto del pecado. El ser humano no puede condenar a otra persona. Para condenar o para poder reprender o para poder condenar, tiene que estar sin pecado. En otras palabras, tiene que ser justo, santo. Por eso es que en el tiempo de ni Moisés podía condenar, sino el caso llevaba a Dios y Dios decretaba que sea apedreado. ¿Por qué Dios condenaba? Porque Dios es justo, Dios es santo. Nosotros también entonces necesitamos ser justos, santos, para poder dar razón del pecado. Pero un pecador no puede condenar a otro pecador. Pero el justo nunca va a condenar egoístamente. El justo va a condenar con amor, con misericordia. El justo le va a dar solución al pecado, porque él conoce el amor de Dios y le va a llevar a conocer a Cristo, el amor de Dios. Así como Jesús a esta mujer pecadora que le dijo. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Así que Jesús le perdonó. Porque la mujer no echó la culpa a nadie. La mujer estaba humillada. Si la mujer se hubiera disculpado, hubiera echado la culpa quizás al hombre que le hizo pecar, ¿no? O quizás esta mujer debía haberle echado la culpa a Leví Mateo. ¿Ustedes recuerdan? Leví Mateo estaba allí, era discípulo de Jesús. Y entendemos que Leví Mateo estaba presenciando este acontecimiento. Y los discípulos no dijeron nada. Porque si nosotros estudiamos la vida de esta mujer, María, la pecadora, era hermana de Lázaro, era hermana de Marta. Y según los historiadores dicen de que María y Marta y Lázaro vivían allí en el mismo lugar, población que vivía Mateo. Y Leví Mateo dice que era prácticamente el que dirigía allí la sinagoga, la iglesia. Así que entonces eran conocidos. Bueno, entonces la historia es muy larga, no nos vamos a detener. Ustedes pueden estudiar, podemos todos estudiar nuevamente. En Deseado de todas las gentes está la historia de esta mujer. Pero lo importante es que Jesús solucionó. Esta mujer aceptó a Jesús. Y desde ese momento, al aceptar a Jesús, nunca más pecó.
y esta mujer estuvo siempre con Jesús. Entonces, para poder solucionar el pecado, para vivir sin pecado, hay que aceptar a Jesús y andar con Jesús, vivir con Jesús, tener a Jesús y que Jesús esté en nuestra vida. Por eso esta mujer estuvo, cuando Jesús estuvo en la cruz, estaba esta mujer. En la resurrección fue María la primera mujer en dar la bienvenida a Jesús. Esa es la vida cristiana para vencer el pecado. El pecado no se vence obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. El pecado se vence aceptando la ley del amor a Cristo, para que esa ley del amor se pueda escribir en el corazón por el Espíritu Santo. En el nuevo pacto, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, los versos 3 hasta el 10. Así que entonces ya hemos aprendido. El ser humano piensa que el pecado es el acto nomás. Por eso dijeron, a esta mujer le hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Ahora veamos en San Mateo 7:22. Dice, en aquel día muchos me dirán, todos los religiosos que realmente no han sido salvados del pecado, que siempre han seguido viviendo en pecado. ¿Qué dirán? Así como los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Señor, Señor, dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué expresión, qué palabra encontramos aquí? Lo que nos interesa a nosotros es, estos dice, en aquel día dirán, ¿quiénes son? Son los religiosos, porque dicen Señor, Señor. Profetizan, o sea, predican la palabra de Dios, defienden la palabra de Dios, defienden la ley, defienden la Biblia, el espíritu, profecía. Y aún han ayudado a muchas personas a conocer la palabra de Dios. Y lo interesante es que dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estos religiosos han hecho, hicimos, dice. Hicimos quiere decir han hecho actos. Han cumplido la ley de los 10 mandamientos, han hecho buenos actos. Pero el pecado no solamente es, o la justicia no solamente es hacer actos, hechos, sino es tener el amor en el corazón. Y todo lo que se hace, dice, sin fe, es pecado. Por eso Jesús les dijo, apartaos de mí, obradores de maldad. Por eso estamos ahora abocados en estudiar este asunto del pecado. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca del pecado? En San Lucas 16:15. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón, y lo que los hombres tienen por sublime o bueno, para Dios es abominable. Así que el ser humano se justifica ante los hombres con los actos. Nosotros hicimos, dice, muchos milagros, muchas cosas buenas. El religioso cumple la palabra de Dios, hace las obras de la Biblia, de la ley. ¿Pero para qué? Delante de los hombres es impecable, buenas personas. Pero para Dios, dice, es abominable, porque Dios ve el corazón. Lo que a los hombres les parece bueno, en los actos externos, el comportamiento externo, para Dios es abominable, porque su corazón está lleno de pecado. Por eso Jesús dijo en San Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias.
Todo está en el corazón. Y esto dice contamina al hombre. Eso es lo que contagia al ser humano. Es como la levadura. Por eso dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que anda con pecadores, a la final también va a acostumbrarse a hacer el mal. Esto es lo que entonces nosotros necesitamos aprender. Y ahora primeramente estamos comenzando a aprender cómo el pecado entró en el cielo. Hemos visto cómo Adán y Eva también fueron pecadores y pecaron. Y cómo también Caín también fue afectado con el pecado. Pero también Abraham, ahora vamos a ver, ¿qué pasó con Abraham? A ver, ¿cómo cayó en pecado Abraham? Dice, Historia de la Redención 149. A partir de Adán, en cuyo corazón estaba la ley, o sea, cuando Adán fue creado, dijimos fue creado con la ley del amor en su corazón, no con la ley de los 10 mandamientos, porque todavía Dios no había adaptado para los pecadores los 10 mandamientos. Y ahora dice de Abraham, Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué forma de registrarse en la Biblia? Dice que Abraham guardó el precepto de Dios, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos, guardó sus leyes. ¿Cómo se entiende eso? Es que Abraham aceptó a Dios como su Dios, aceptó de todo corazón. Por eso es que Abraham, cuando Dios le habló a su corazón, a su conciencia, a su mente, sal de tu parentela porque este lugar no es bueno. Es la capital de la idolatría. Es el lugar de todos los idólatras pecadores. Así que no vas a poder servir a Dios. Y él salió de ese lugar. Es que tenía el amor de Dios en el corazón. La ley del amor escrita en el corazón. Tenía el Espíritu Santo. Tenía a Cristo morando en el corazón. Por eso es que el que tiene el amor de Dios en el corazón cumple todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las leyes, cumple toda la Biblia. Todo lo que está escrito en el Espíritu de profecía va a cumplir. Esa fue la vida de Abraham. Pero ¿qué pasó con Abraham después? Abraham también le pasó la misma experiencia de Adán y Eva. Dice en Historia de la Redención, página 83, cómo el pecado se manifiesta. Dice, ella, o sea, se refiere a Sara. Sara, dice, esposa de Abraham, sugirió un plan por medio del cual creía que se podría cumplir la promesa de Dios. Suplicó al patriarca que tomara a Agar por esposa. En esto ambos manifestaron falta de fe y perfecta confianza en el poder divino. Así que entonces Abraham y Agar también cayeron en pecado. Pero no mataron a una persona, ni robaron, ni no cometieron ningún acto malo, sino primero dice les faltó la fe. Les faltó la perfecta confianza en el poder divino, dice. Abraham, al escuchar a la voz de Sara y al tomar a Agar como esposa, Abraham no soportó la prueba de su fe en el ilimitado poder de Dios. Se acarreó mucha infelicidad sobre Sara y sobre sí mismo. Así que entonces, Abraham, ¿cómo cayó en pecado? Escuchó, dice, a la voz de Sara. Así como Eva escuchó, dice, a la voz de la serpiente, ya no a Dios. Y Adán también escuchó a Eva, también su esposa. Así Abraham también escuchó a su esposa Sara.
perdió la fe en Dios, ya no confió en Dios. ¿Y qué le dijo Sara? Sara le dijo, ya que no tenemos, dice, un hijo, un heredero, entonces podemos solucionar de esta manera. El ser humano, pues, siempre pone soluciones. El ser humano dice, bueno, podemos cumplir la ley de Dios. Podemos cumplirla a nuestra manera. Pierde la fe en Dios. La única forma de cumplir la ley de Dios o las promesas de Dios es solamente por medio de Cristo. Y uno se acarrea, dice, mucha infelicidad y muchos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que surgieron en el hogar de Abraham y Sara? Ahora Agar era orgullosa y comenzó a menospreciar. Ahora Ismael se creía con derecho y también trataba mal a Isaac. Así que había problemas y infelicidad en el hogar. Entonces, si en nuestro hogar, si somos esposos y esposas, tenemos hijos, si hay infelicidad, hay problemas, no hay comprensión, no hay felicidad, entonces estamos en pecado. Somos pecadores. Necesitamos conversión. Necesitamos confianza en Dios. Otra vez volver a Dios. Por eso ahora dice, ¿qué pasó con Abraham después? Abraham aprendió esta lección. Porque Dios, ¿qué le dijo? Dios le dijo, si tú quieres solucionar, dice, este problema, tienes que desechar a Agar. Tienes que enviarlo lejos. Y a tu hijo también, Ismael, que no ha nacido según la fe, según la promesa de Dios, según la obra de Dios, sino era obra de hombres, tienes que echarlo fuera. Así que tuvo que despedirlo de su casa para que volviera la paz, la felicidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué prueba ahora Dios le mandó? En el mismo libro 83, Historia de la Redención, dice, ahora sí, dice, Abraham no dudó de la promesa de Dios. En cambio, creó en el Señor y en su providencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez. Le había pedido que tomara la vida de su hijo y se la podría dar de nuevo y levantar a Isaac de entre los muertos. Así que sabemos de que la siguiente prueba era, Dios le dijo ahora a tu hijo único, Isaac. Dios aceptó solo a Isaac como único hijo. Le dijo, llévalo al monte Moria y sacrifícalo. Ahora sí, Abraham había comprendido ya a confiar plenamente en Dios para no caer en pecado. Ahora sí lo llevó sin buscar motivos, sin buscar ninguna cosa humana. Ahora sí su fe era firme. Así como Dios le había dado vida a una matriz muerta de Sara, y a él también, que ya tenía casi 100 años, le había dado también vida para engendrar un hijo, ahora sí dijo, Dios puede levantar a los muertos de Isaac. Así que hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo que le dijo a su mente, a su conciencia. Así es. En la página 85 de Historia de la Redención dice, el patriarca había soportado plenamente y con nobleza la prueba a que fue sometido. Y gracias a su fidelidad redimió su falta de perfecta confianza en Dios, que lo indujo a tomar a Agar por esposa. Después de esta manifestación de fe y confianza por parte de Abraham, Dios le renovó su pacto, su promesa. Entonces, ese es el camino correcto para vencer el pecado. Confianza plena en Dios. Dios es el que obra en el hombre. Para Dios todo es posible.
Dios no pide al hombre que él obedezca a su manera y con sus fuerzas a la ley de los 10 mandamientos. Necesita tener la ley de Dios en el corazón. Ahora veamos de Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Vamos a aprender de Isaac en esta oportunidad. En Historia de la Redención, página 86. Casi todo el mundo se había entregado a la idolatría donde vivía Isaac. Si no podía encontrar una esposa para Isaac que estuviera dispuesta a dejar su familia para venir y vivir donde él estaba, entonces podría sentirse libre del juramento que había hecho. Así que entonces Abraham había encomendado a su mayordomo de que en el lugar en que vivía no había esposa para Isaac, porque todos eran idólatras. Y le había dicho que debía ir, dice, al lugar de su parentela. Estas fueron las palabras que le dijo Abraham. No se dejó que este importante asunto quedara en manos de Isaac, para que él lo resolviera solo, independientemente de su padre. Abraham dijo a su servidor que Dios enviaría a su ángel delante de él para dirigirlo en esa misión. El siervo a quien se encargó el asunto comenzó su largo viaje, y cuando llegó a la ciudad donde vivían los parientes del patriarca, dice, oró fervientemente a Dios a fin de que lo dirigiera en la elección de una esposa para Isaac. Así que entonces, Dios es el que dirige las cosas. Así como en el estudio anterior hablamos, para formar una familia, un hogar, dulce hogar, un hogar sin sombras, un hogar que sea pedazo de cielo en la tierra, un hogar que tenga la bendición de Dios, un hogar donde Cristo sea el huésped permanente. ¿Cómo debe ser formado? Debe ser formado dirigido por Dios. Necesita plena confianza para no caer en falta, en error. Y dice que el mayordomo, guiado por el ángel de Dios, se fue. Y cuando él llegó a ese lugar, oró a Dios, dice, para que dirigiera la elección. ¿Y cómo lo eligió? Bueno, la historia es muy larga. Pero este mayordomo dijo, la muchacha, la joven que venga aquí a la fuente de agua, dice, ¿no? Y que tenga buenos modales, que tenga ese amor en el corazón, esa será. Yo le voy a pedir, dice, que me dé a beber agua. Y si ella dice de que también, sin que yo le pida, ella se ofrece también a hacer beber a mis camellos, entonces esa será. Así que entonces, así eligió bajo la dirección de Dios. Y después que encontró a esta joven, que era Rebeca, el mayordomo, le aconteció lo siguiente. Dice, notó en forma particular los modales agradables y la conducta cortés de Rebeca, y llegó a la conclusión, por las evidencias que le había dicho el Señor, que esta era la que Dios le había complacido en elegir para que llegara a ser la esposa de Isaac. La joven invitó al siervo a la casa de su padre. Otra manifestación de amor, ¿no? Allí comunicó a este y a su hermano las evidencias que había recibido del Señor en el sentido que Rebeca debía ser la esposa de Isaac, el hijo de su amo. Así que, ¿cuál era la condición para elegir esposa para Isaac? La condición era que tenga amor. Manifestó el amor verdadero. Y también Isaac era obediente. Tenía
Solo el que tiene el amor en el corazón puede ser obediente. Por eso Abraham le llevó a Isaac al sacrificio. Pero cuando estuvo ya en el altar, entonces le comunicó el mensaje. Le dijo: Dios me ha indicado de que tú debes ser el cordero que debe ser sacrificado. Y dice que Isaac no se resistió. Ató las manos de Isaac y lo puso sobre el altar. Solo el que tiene el amor de Dios puede obedecer a esas órdenes. Porque si no tendría el amor, Isaac si hubiera resistido, hubiera huido, escapado, porque era más fuerte, joven, más o menos de 20 años, cuando Abraham le llevó al sacrificio. Pero Dios dice que cuando Dios ordena que el hombre pueda realizar alguna labor, alguna actividad, algún mandato, para que sea obediente, Dios mismo dice que da la obediencia y Dios mismo soluciona. Así que, ¿qué pasó? Dios le mandó a Abraham que haga un sacrificio, pero Dios mismo colocó el cordero. Porque Dios no permitió que Isaac muriera. Porque Dios es un Dios de amor. No puede quitar la vida, asesinar o hacer asesinar a una criatura suya. Era una prueba nada más. Así que entonces, cuando Dios ordena que haga el sacrificio, Dios puso el cordero. Esa es la lección de la justificación por la fe. Así necesitamos encontrar en la Biblia cómo Dios actúa. Por eso dice la ley de los 10 mandamientos, son 10 promesas para los justos. Pero para los pecadores son 10 mandatos, 10 órdenes que tiene que cumplir. No porque Dios le diga que cumpla, sino porque Él quiere cumplir, que es diferente. Pero para el justo, para el santo, para el que tiene el amor en el corazón, son 10 promesas. Eso quiere decir que si Dios dice, acuérdate de santificar el sábado, de reposar el sábado, entonces Dios mismo va a preparar el sábado y Dios mismo le va a preparar para el sábado y Dios mismo va a poner todas las cosas para el sábado. Y va a tener que descansar el sábado con el dueño del sábado. Será una delicia. Así como para el pueblo de Israel. No es que el ser humano tiene que afanarse para prepararse o preparar la comida para el sábado, no. ¿Quién le dio la comida para el sábado al pueblo de Israel en el desierto? Dios le dijo, Dios mandó la comida, doble porción el viernes, Él le dijo que guarde para el sábado. Así también todos los viernes para los hijos de Dios, para los santos, para los justos, Dios manda bendición, Dios le da habilidad para preparar, el Espíritu Santo dirige y es un día también delicioso donde prepara la comida y deja para el sábado el resto. Y Dios lo conserva y Dios dirige. Y todo el día sábado Dios dirige también al justo, al santo. Es un día de delicia. Así que cuando Dios manda, Él mismo hace las cosas en el hombre si es que Él cree y acepta a Cristo como su Salvador personal. Así en esta vez, entonces, eligió también la esposa para Isaac. Esta lección necesitamos enseñar a nuestros hijos, a los que todavía no se han casado. Primero, el que se va a casar necesita entregar su vida a Dios y necesita renunciar al mundo y tener el amor de Dios en el corazón. Si tiene el amor de Dios en el corazón, ahora es hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios. ¿Y quién va a elegir esposa para ese hijo de Dios? Su padre. ¿Quién es su padre? Es Dios. Su padre ahora ya no es su padre terrenal, su padre humano. Ahora es su padre celestial, espiritual. Entonces Dios va a dirigir
si tiene un padre también humano, terrenal, espiritual, va a actuar por medio de ese padre espiritual. Pero Dios no puede actuar por medio de un padre terrenal que no es espiritual, que no es fiel, que no es convertido. Dios va a actuar por medio de ¿quién? Por medio de otros elementos, instrumentos que Dios vea por conveniente. Así como en esta oportunidad, Dios utilizó al mayordomo de Abraham. Así que en el plan de salvación todo está hecho ya, todo está planificado, todo ya está dispuesto. El problema es que el ser humano no quiere ponerse en las manos de Dios. El ser humano siempre quiere hacer su voluntad. El ser humano siempre razona a su manera. El ser humano siempre toma decisiones humanas. Necesitamos aprender de Cristo. Aún Cristo siendo pues humano, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, no como yo quiero, sino tu voluntad. La vida cristiana es andar por fe, vivir por fe. Vamos a aprender otra lección más en esta oportunidad, antes de finalizar. Ahora vamos a aprender de Jacob y Esaú. Vamos a aprender de Jacob y Esaú cómo uno puede seguir viviendo en pecado y cómo uno puede también librarse, ser libertado del pecado. Solamente la parte que necesitamos aprender, vamos a hacerlo. No vamos a estudiar toda la vida, toda la historia de Jacob y Esaú. Vamos a leer Historia de la Redención, página 90. Allí está. Rebeca estaba, dice, al tanto de que Isaac prefería a Esaú y se satisfizo con la idea de que la persuasión no lo haría cambiar de propósito. Así que entonces Isaac estaba tan decidido de que debía bendecir a su hijo mayor, que era Esaú. Y no había, dice, forma de hacer cambiar este propósito. Por eso entonces ahora Rebeca actuó humanamente. Dice, en lugar de confiar en Dios, en cuyas manos están todos los acontecimientos de la vida, manifestó su falta de fe al convencer a Jacob de que había que engañar a su padre. Ahí está el problema. Faltó la fe. Manifestó, dice, falta de fe. Su confianza no era plena en Dios de Rebeca ni de Jacob. Porque ellos pensaron de que Dios no era tan poderoso que podía cambiar los acontecimientos de la vida. Para Dios era tan fácil hacer bendecir a Jacob, porque Dios ya había dicho de que el mayor servirá al menor. Pero ellos, dice, no confiaron en esa promesa de Dios. ¿Qué pasó después? La conducta del joven en este asunto no recibió aprobación de Dios. El engaño que planearon. Rebeca y Jacob debieran haber esperado que el Señor llevara a cabo sus propósitos a su manera y en su tiempo, en lugar de tratar de cumplir la profecía valiéndose de una mentira. Así que para no caer en la tentación, en el pecado, entonces necesitamos aprender a vivir por fe. En la vida cristiana verdadera, si hemos nacido a vida nueva, tenemos el manto de la justicia de Cristo, entonces tenemos que confiar enteramente en Dios. Dios es el que va a conducir nuestra vida a su manera y todas las cosas va a hacer acontecer a su tiempo.
En este tiempo que nosotros vivimos, quién sabe cuántos hermanos que estamos estudiando ahora, muchos de los hermanos están en las ciudades todavía. Y necesitamos estudiar este asunto a la luz de la justificación por la fe, a la luz de la justicia de Cristo. Y el consejo del Señor dice que el ser humano no debe actuar, dice, precipitadamente, ni tratar de abandonar las ciudades precipitadamente a su manera, no. Tiene que primero tener a Cristo en su vida. Tiene que tener el Espíritu de Dios morando en él. Tiene que ser un creyente convertido, totalmente entregado a Dios, totalmente dispuesto a dejar este mundo, dispuesto a dejar la ciudad, dispuesto a dejar su casa, dispuesto a dejar su trabajo, dispuesto a dejar también hasta a su familia si es que su familia no está de acuerdo. Y esperar pacientemente con esa disposición cómo Dios lo va a sacar de la ciudad y le va a llevar al lugar correcto. No hay que apresurarse, no hay que tratar de cumplir la promesa de Dios humanamente. Vamos a sacar un tiempo, quizás de aquí una semana, tener un estudio acerca de cómo salir de las ciudades bajo la dirección de Dios y cómo vivir en el campo también bajo la dirección de Dios, para que todo nos vaya bien y no podamos caer en las trampas del enemigo, para no vivir, dice, como Abraham y Sara, pues se complicaron la vida, trayendo infelicidad y problemas a su hogar. Porque cuando Dios dirige, no existe infelicidad. Cuando Dios dirige, no hay fracaso. Cuando Dios dirige, los problemas se allanan. Todo Dios soluciona. Esa es la vida cristiana. El plan de salvación es completo. No tiene imperfección, no tiene pecado. Todo es justicia, todo es bueno. Así que entonces, Rebeca y Jacob les faltó la fe. Pecado es entonces falta de fe, desconfiar de Dios y confiar en uno mismo o confiar en otros. Jacob confió en su madre, no debía confiar. Nosotros no podemos. El que aceptó a Cristo tiene el consejero, tiene al maestro, tiene al piloto, tiene al rey, tiene a un Dios poderoso. No necesita confiar en ningún hermano, en ninguna persona, ni confiarse en sí mismo. Confianza plena en Dios, eso es vivir la justificación por la fe. Veamos qué pasó. Historia de la Redención, página 91. Si la conducta de Jacob hubiera sido justa, si hubiera estado dispuesto a amar a Dios y temer a Dios, habría sido bendecido por el Señor y la mano prosperadora de Dios habría sido con él, aunque no hubiera recibido las bendiciones y los privilegios generalmente concedidos a los primogénitos. Así que entonces, la vida de Jacob no era justa. Tampoco no tenía el amor de Dios, dice. Por eso actuó en una forma precipitada. Esa es la lección que estamos aprendiendo en esta oportunidad. ¿Y qué pasó con Isaac? Isaac vivió, dice, muchos años después de bendecir a Jacob. Y se convenció por la conducta de Esaú y Jacob que la bendición realmente le correspondía a Jacob. Así que entonces hasta Isaac se convenció de que era la providencia de Dios. Pero no necesitaba pues valerse de la confianza en su madre, en este caso Jacob, ni valerse en la astucia, en el engaño. ¿Y cuáles fueron las consecuencias?
Bueno, Jacob tuvo que huir de su familia. Nunca vio la muerte de su padre ni de su madre. Vivió en tierra extraña. Y así como engañó también a su padre, Jacob fue engañado también. Ustedes saben la historia, todos sabemos. En la noche de boda, Labán, su suegro, en vez de entregarle su esposa verdadera, le entregó a la hermana mayor, a Lea. El mayor engaño que recibió. Sembró engaño, cosechó engaño. Y aún con creces. Porque uno siembra una pequeña semilla, cosecha harto fruto. Así, si hablamos de la vida de Jacob, cosechó muchos males. A la final estuvo a punto de perecer, que también vamos a aprender de eso, ¿no? Porque cuando quiso encontrarse con su hermano Esaú venía, dice, con 400 hombres para destruirlo y para matarlo, para vengarse. Toda esa cosecha generó un pequeño engaño. Por eso el pecado es terrible. El pecado es una enfermedad como la lepra, como el cáncer. El pecado es como este coronavirus de los cuales estamos escuchando. Por eso necesitamos solución completa. Y la solución solamente está en Cristo nada más. Vamos a leer en Historia de la Redención. Vamos a seguir leyendo en este libro, en la página 97. Dice así. ¿Qué pasó? ¿Qué mal le pasó a Jacob? Labán se enteró de que se había ido Jacob y se enojó mucho y lo persiguió hasta encontrarlo. ¿Pero qué pasó? Dice que Dios lo libró. Dios es un Dios de amor, un Dios que cuida. Dice, Labán le dijo, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables mal a Jacob descomedidamente. Así que cuando uno confía en Dios, Dios es el que nos libra de los enemigos. Si hoy el mundo nos quiere imponer tantos males, Dios nos puede librar. Por eso necesitamos fe. El justo vivirá por la fe. Y vamos a terminar con este último acontecimiento del mayor peligro que enfrentó Jacob en su vida, la consecuencia de su pecado. Aquella noche de angustia, la angustia de Jacob. A nosotros nos espera el corto tiempo de angustia y nos espera el tiempo de angustia propiamente dicho. Y nosotros necesitamos aprender esta lección. Dice así, la fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Se aferró con firmeza del ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Su nombre cambió entonces de Jacob, el suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios y vencedor. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Era Cristo quien estuvo con Jacob aquella noche. Con él luchó, y él retuvo con perseverancia hasta que éste le bendijo. Entonces, Jacob y Esaú representan dos clases de creyentes.
El primero a los justos, Jacob representa a los justos, y el segundo a los impíos, creyentes también. Todos los que deseen la bendición de Dios se aferren a sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, y triunfarán como Jacob. Hoy se ejerce tan poco la verdadera fe, y la de muchos profesos creyentes es tan débil, porque son negligentes en las cosas espirituales. No están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos. El mayor problema entonces para fracasar es el negarse a sí mismo. Por eso Jesús decía a todos los que le aceptaban, ahí tenemos un registro en Lucas 9:23, Jesús que dijo, si alguno quiere seguirme, dijo, niéguese a sí mismo. Así que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Jacob dice, al agonizar ante el Señor y orar larga y fervorosamente para obtener las bendiciones, y por eso no las consiguen, dice. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día hoy. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de prueba. Así que necesitamos la fe de Jacob, la justificación de Jacob. Jacob entregó su vida totalmente aquella noche, porque se negó a sí mismo, negó a su yo murió. Su confianza humana quedó en el suelo, en el polvo, porque su hermano venía con 400 hombres, estaba amenazado de muerte. Su única esperanza era en Cristo. Por eso cuando encontró a Cristo, encontró al ángel que él pensaba que era, ¿no? No se soltó, se aferró a Cristo. Así nosotros necesitamos encontrar a Cristo, encontrar a la ley original, a la ley del amor. Necesitamos encontrar al que da vida espiritual y no apartarnos ni más de Cristo, permanecer en Cristo, tener esa comunión con Cristo, tener esa conexión con Cristo, para que podamos orar sin cesar. Solamente puede uno orar el que tiene comunicación con Cristo. Pero si Satanás corta el cable que nos une a Cristo, nuestra oración será en vano. En vano podemos orar día y noche. Dios no nos va a escuchar. En 1 Escritos 55 hemos leído que tanto orar, dice Satanás, dice, nos va a dar su espíritu malo, impío. Un espíritu, dice, donde no hay amor, ni gozo, ni paz. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos llegar a una verdadera justificación por la fe, para que tengamos poder y podamos enfrentar a los enemigos de Dios de este mundo, para que podamos enfrentar a la bestia, a su imagen, al falso profeta, al protestantismo. Necesitamos enfrentar todos los males de este mundo, pero necesitamos fe. Necesitamos tener la seguridad de que Cristo vive en nosotros. Y así Jacob enfrentó y su hermano no le hizo daño. Dios es poderoso para poder apaciguar a los impíos, para poder apaciguar los poderes de este mundo. Porque Satanás, dice, es un enemigo vencido. Y Satanás es el que está detrás de los movimientos de este mundo. Necesitamos disfrutar de esa libertad en Cristo. Necesitamos tener victoria sobre el pecado. Así que
Esa es la esperanza que cada uno de nosotros encontramos en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Nos despedimos hasta el día de mañana. Que podamos descansar en paz y Dios pueda guardar nuestras almas. Amén.